Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Ustedes que son los mejores, continúan el día con el mejor matutino Su Mundo, con una parrilla programática de lujo diseñada para ustedes desde la República Dominicana para el mundo. José Tomás Paulino. Gracias, Marino. Ayer el expresidente de la República, Leonel Fernández, candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, presentó los lineamientos básicos, los ejes fundamentales que sustentan su propuesta de gobierno en caso de ganar las elecciones del 19 de mayo venidero, centrados básicamente en los temas que para él tienen una gran prioridad. Él dice que la economía crezca para generar más empleo y de mayor calidad. Él resume su propuesta de gobierno en 2024 propuestas para transformar a la República Dominicana. Se tomó 20 minutos para hacer un resumen de todo lo que él se propone desarrollar en caso de que sea escogido presidente de la República, abordando los temas de la economía, la agropecuaria, el medio ambiente, la energía, educación, salud, seguridad social, movilidad, infraestructura, entre otras que puede ser considerada esta propuesta como un manifiesto por el progreso y el bienestar del pueblo dominicano. Según él dijo, plantea además la ejecución de un programa de gobierno con la creación de mecanismos eficientes y oportunos de transparencia y rendición de cuentas. Un tema muy importante es de la transparencia y la rendición de cuentas, porque una de las grandes calamidades que hemos arrastrado durante los últimos años en la República Dominicana es el tema de la corrupción, un tema que ha lacerado la economía, un tema que se ha convertido en un freno para el desarrollo, el crecimiento y el progreso, y promover la rendición de cuentas con carácter obligatorio como una responsabilidad, como un compromiso de los funcionarios públicos, es una herramienta vital para contribuir a eliminar la corrupción. Es importante que el doctor Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, incluya en su propuesta de gobierno el compromiso de trabajar para promover la rendición de cuentas como un eje medular de la transparencia. Bueno, así es, señores. También él presentó, en este caso, 2024 propuestas de gobierno abordando el tema de la economía, también del sector agropecuario, medio ambiente, energía, educación, salud, seguridad social, movilidad, infraestructura, entre otros, que pueden considerarse, él dice, como un punto para el progreso y el bienestar del pueblo dominicano. También él presentó y dijo que en su próximo gobierno la prioridad será que la economía crezca para generar más empleo y de mayor calidad. Recuerden que el lunes pasado fue su rueda de prensa, o la primera, que va a tener durante estas semanas ya previa a lo que son las elecciones presidenciales y congresuales, donde él allí presentó realmente cómo va, según el presidente de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, cómo está la economía dominicana. Incluso allí vimos durante la rueda de prensa la voz del pueblo, como él lo ha manifestado, de que presentó allí personas que fueron de testimonio y explicaron cómo estaba realmente la economía y cómo ellos estaban actualmente. Por ejemplo, vimos 2 amas de casa del sector Maquiteri en Santo Domingo Este. También vimos a un joven de los Mameyes de Santo Domingo Este, un peluquero, y también vimos en este caso, dos personas que tienen que ver ya con el mundo artesanal, donde también ellos manifestaron y representaron cómo está la canasta básica durante ese día, a través, se podría decir, de una maqueta. Allí colocaron los productos y pusieron los precios e hicieron algunas comparaciones. En ese sentido, el doctor habló de cómo estaba la economía actualmente en el país, cómo ha golpeado la canasta básica y sobre todo de que en este caso algunos alimentos de la canasta básica también han sufrido lo que es la inflación y habló sobre la misma. Lo cierto es que, bueno, 2024 propuestas son muchas, Marina y José Tomás,
para un plan de gobierno. Sobre todo se ha caracterizado de que el doctor Leonel Fernández es un hombre de experiencia, un hombre de buen discurso y que siempre ha manifestado buenas ideas para el bienestar de la República Dominicana. La verdad hay que decirlo, es un estadista, señores, bien preparado y que realmente cuando habla y presenta sus propuestas e ideas para trabajar al país, son propuestas buenas. Karina. Nada, creo que al expresidente y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, no hay ni siquiera que presentarlo en el país, porque no hay que ser ni de su partido para reconocerle hasta a sus propios enemigos que a partir de la llegada de Leonel Fernández al poder se marcó en la República Dominicana un antes y un después. Porque en materia de construcción, las grandes infraestructuras que tiene el país, carretera, metro, hay que decir que es el padre del modernismo de la República Dominicana. Cuando tú te pones a evaluar las obras de infraestructura que hizo Leonel Fernández en sus gobiernos y la compara con la de Hipólito, a Hipólito tú vas a ver el puente peatonal que está ahí en la Máximo Gómez, es lo que uno se recuerda, y los bajotechos que hizo en cada pueblo. Son obras que se quedan, que uno sabe que fue Hipólito. Al gobierno actual tú le puedes decir que lo único que han hecho es comenzar muchas obras, mucha tijera y irla de que inaugurando por fase, pero después usted no puede decir que ha visto tantas cosas. En materia legal, Leonel Fernández es el hombre que institucionalizó el país. Un código penal nuevo, moderno. Tú puedes decir lo que quieras, pero cuando aquí se volaba sobre la República Dominicana antes de la llegada de Leonel Fernández, el panorama que se veía de un avión hacia abajo era un país muy atrasado. Cuando salíamos en países internacionales, las imágenes del país, uno que vivía en la diáspora, a veces le daba pena, ¿no? Parecíamos como una especie de aldea, de país. Y al llegar Leonel Fernández se comenzó a promover las grandes construcciones, torres, carreteras, elevados, muchas escuelas, muchas extensiones de la universidad. Puede cuestionarle lo que quiera, que permitió corrupción en su gobierno, pero a nivel de modernidad, Leonel Fernández es el padre de la modernidad en República Dominicana. Pero nada, señores, ahí está Lorena y José Tomás, sí, nuestra amiga ya puesta para comenzar nuestra, lo que llamamos nosotros las noticias más relevantes del día. Y es nuestra compañera Andrea Ramos, que nos trae las informaciones más relevantes del día. Buenos días, Andrea, cuéntanos. Gracias, queridos compañeros. Muy buenos días. Efectivamente, desde el Departamento de Prensa, una servidora junto a un equipo de talentosos profesionales, estamos listos para presentarles lo más relevante a esta hora. Iniciamos y es que diputados de diferentes bancadas exigen que se investigue a profundidad el incidente en el que fueron arrestadas 3 mujeres al intentar comprar en un supermercado con 89 tarjetas del programa Supérate. Esmirna Mateo trabajó el tema y nos amplía. La iniciativa con la que el gobierno propicia el desarrollo social mediante transferencias condicionadas de recursos es motivo de preocupación para los legisladores por el hecho de que solo 3 personas tenían 89 tarjetas, por lo que piden investigar. Realmente lo que hay que no irse con el amague, sino le toca ahora al Ministerio Público una real investigación de qué pasa con esa persona que carga ese número de tarjeta. Es decir, no pueden decir que a los políticos ni que el PRM se ha quedado con la tarjeta, porque ¿dónde está la prueba? Hay que investigar cómo llegaron todas esas tarjetas a manos de esas personas. Pueden ser que se la tengan vendida, que se la tengan empeñada. Se hace de todo en este país, no nos vamos a hacer los tontos. Los diputados cuestionan las fallas en la seguridad del programa que permitió el usufructo de las tarjetas. Yo no entiendo cómo es que ellos todos los meses casi están cambiando tarjeta y cambiando chip. Cuando viene a ver, ellos son cómplices, lo que están es agarrando esos plásticos para pasárselo a otra persona, porque yo me pregunto, ¿cómo una persona puede tener 89 tarjetas del programa Solidaridad y que la gente que dirigen el programa no tiene nada que ver con eso? Eso yo no lo puedo entender. No puede ser que en esta institución vayamos escándalo tras escándalos y la persona quejándose de que se las duplican las tarjetas, de que se la quitaron, de que nunca se la dieron, y al final vemos acciones como la de esta persona que descaradamente va a un sitio de expendio
con esa cantidad de tarjetas y se la aceptan. El programa Supérate, antes conocido como Solidaridad, es uno de los principales soportes de la política social del gobierno. La Policía Nacional y el Gabinete de Políticas Sociales informaron que llevan a cabo una investigación para determinar cómo estas mujeres obtuvieron dichas tarjetas. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Pasamos al ámbito electoral. La Junta Central Electoral concluyó la impresión de las boletas electorales que se utilizarán en las elecciones presidenciales. Como nos cuenta Vanessa Valdés, el órgano de comicios inauguró el Centro de Logística Electoral para un trabajo eficiente y de depósito de los materiales que se usarán en las elecciones del 19 de mayo. Vanessa Valdés con los detalles. Alrededor de 25 millones de boletas se utilizarán en las elecciones presidenciales el 19 de mayo, de acuerdo al director del órgano comicial, Román Jaques Liranzo. Hay nuevos proyectos inclusivos, como es el caso del voto en casa, que son para aquellas personas que por discapacidad motora, envejecientes, que no pueden trasladarse al recinto, su colegio electoral. Entonces esto se le va a llevar la urna o el colegio electoral a su casa. Recordemos que el voto penitenciario es exclusivamente para el nivel presidencial. Impactará 21 recintos de internos y solamente ya un padrón cerrado con 4.100 personas internas aproximadamente. Mientras que los niveles de diputaciones y senatoriales se avanzan en un 25%, faltando 31 días para las elecciones. Ya hoy se terminan la impresión del nivel presidencial. El nivel senatorial está aproximadamente en un 25%, lo propio el nivel de diputaciones y listo ya también el nivel de las diputaciones del exterior. Y es que a menos de 40 días de que inicien las elecciones municipales y congresuales en el país, los partidos de oposición pidieron de que se destituya al director de la Policía Militar Electoral y asimismo que se auditen los padrones electorales. Nosotros los partidos opositores no lo queremos porque no nos sentimos garantizados que el proceso transcurra de manera diáfana y transparente, porque que sepa la población, no vamos a permitir que el barraje de abuso y de compra de cédula e instalaciones de carpas que se hicieron en las elecciones del 18 de febrero vuelva a repetirse. La Junta, independientemente de que está empeñada en llevar a cabo unas elecciones transparentes y limpias, hoy más que nunca se necesita que sean lo suficientemente transparentes. Nosotros queremos ver cada detalle, queremos verlo todo y cada cosa debe ser auditada. Entendemos que no hay ninguna situación que pueda traer algún tipo de retraso en el montaje de las elecciones del 19 de mayo. Las informaciones fueron dadas al concluir la inauguración del Centro Logístico Electoral, Ciudad de Identidad Electoral, con una inversión de 227 millones de pesos, con el objetivo de velar por el buen mantenimiento de los materiales electorales y más de 400.000 libros de oficialías que estaban en condiciones no adecuadas en un local que no era propio de la Junta Central Electoral y este pasa a ser del órgano. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Mientras el Foro Renovador abogó por una ley que instruya los debates políticos con participación inclusiva donde concurran partidos grandes, pequeños, hombres y mujeres con un calendario previamente establecido para su realización, preferiblemente en entidades académicas. Con su participación, los candidatos opositores Leonel Fernández, Abel Martínez y el presidente Luis Abinader harán su aporte a la efectividad de la democracia. El Foro Renovador seguirá solicitando la inclusión en los debates de todos los candidatos y candidatas que reconozca la Junta Central Electoral para la igualdad en la participación electoral. El Foro Renovador considera que los debates electorales contribuyen al cambio a favor del fortalecimiento de la vida política nacional al incrementar el interés de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto.
En tanto, el senador y candidato a la misma posición del Partido Revolucionario Moderno por la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, aseguró este miércoles que el escenario político está marcado por las mediciones que hacen las encuestas que indican que Luis Abinader ganaría nuevamente las elecciones presidenciales con alrededor de un 70%. De los Santos sostuvo que ahora todo está de un solo lado a favor del presidente Luis Abinader. Hoy nosotros podemos decir que somos uno de los países que puede exhibir uno de mayor crecimiento económico. Es decir, esos niveles de estabilidad ha traído como consecuencia que muchos ciudadanas y ciudadanos han decidido abandonar otros partidos y pasar a la fila del Partido Revolucionario Moderno, gracias a las buenas ejecutorias de nuestro presidente y el gobierno central. Manifestó que el PRM trabaja para que sus candidatos logren la victoria porque está monolíticamente unido y tiene la gran ventaja de que tiene un presidente que ha demostrado una forma diferente de gobernar. Cambiamos de tema. La denuncia de maltratos por parte de agentes penitenciarios en La Vega, el incendio en la cárcel de Higüey y otros casos registrados en distintas cárceles del país en los últimos días nuevamente mueve a preocupación en el Congreso Nacional. Como nos cuenta Esmirna Mateo, legisladores aceptan su responsabilidad de no asumir su papel para cambiar las falencias dentro del sistema penitenciario. Y nadie toma una decisión con, como decir, podría yo decir, una decisión con bragueta para resolver el problema de eso. Para los congresistas, ningún gobierno ha dado al traste para resolver esta realidad, y es que tanto el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos como miembros de la Comisión de las Fuerzas Armadas coinciden en que la falta de acción de los gobiernos y el propio Congreso Nacional es lo que ha permitido la debacle del sistema penitenciario. El Congreso Nacional está, y ustedes lo saben, que viven diario aquí junto a nosotros. Los partidos políticos toman decisiones y toman posiciones a temas urgentes como este. Muchas veces ellos, ante la sociedad, ante ustedes, los periodistas, dan una opinión para que la sociedad crea, pero cuando vamos ahí a sentarnos cada uno en su curul, a emitir un voto que la sociedad vea que nosotros somos partícipes de que ese problema se resuelve, entonces esconden la cara. Entendemos que hay una mafia instaurada, institucional, y por eso debe establecer protocolos en las cárceles. Hay vamos a decir, hay una complicidad entre los reos y algunos sitios donde el personal también es corrompido y establecen sistemas de estafa desde las mismas cárceles, de permisos, de tráfico de drogas, y todo eso debe reformarse de manera integral. El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, denunció los supuestos maltratos a los privados de libertad en la cárcel El Pinito de La Vega por agentes penitenciarios, mientras que también este miércoles un incendio activó las alertas en la cárcel de Higüey, pues revivió la tragedia de La Victoria, donde más de una decena de personas perdieron la vida y cuyo caso sigue sin resolver. Se habla de los muertos, no aparecen los muertos, pero nadie toma una decisión para ver cómo se resuelve ese problema. Nosotros planteamos que los responsables en este caso, los que tienen representación congresual aquí en este Congreso, que son los que modifican y los que hacemos las leyes, que se pongan de cara a la sociedad, le digan a la sociedad, vamos a resolver ese problema y nosotros estaremos prestos a resolver ese problema. Ante esta realidad que golpea una y otra vez las cárceles del país, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Juan Dionisio Restituyo, sometió una modificación a la ley que regula el sistema penitenciario para que, entre otros puntos, se haga una revolución entre quienes tienen a su cargo la seguridad de las cárceles. Nosotros lo que estamos planteando es, primero, construir 2 cárceles de alta seguridad. Hacer una recomposición de lo que es la ley 50/8 y de lo que es el juez de ejecución de la pena, para que la mayoría de los casos se juzguen en libertad, como se juzgan los casos de corrupción, que se juzguen en libertad.
y que nuestras cárceles también sean mucho más productivas, pero con un estricto control del sistema carcelario que tiene que ver con la eliminación de la corrupción en un proceso gradual. En la actualidad, la República Dominicana cuenta con una sobrepoblación de más de 11.000 presos preventivos. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo. Señores, ha llegado el momento, José Tomás y Marino, de tratar algunos temas de interés nacional e internacional para todos ustedes. Es que José Tomás Paulino, en este jueves, antesala del fin de semana, ¿qué nos traes? Bueno, hoy tenemos que hablar necesariamente de lo que el Ministerio Público de nuestro país ha definido como la narcocultura asentada en la región sur de la República Dominicana, sobre todo en las provincias Baní, Azua, Barahona y Pedernales, o en la provincia Peravia, no Baní, pero justamente en la bahía que está ubicada ahí en Baní. ¿Por qué? Bueno, porque como saben, recientemente las autoridades dominicanas, en coordinación con miembros de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos y el Comando Sur de los Estados Unidos, realizaron en la región sur de la República Dominicana, en estas provincias que les he mencionado, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales, la segunda parte de la Operación Caimán. Esto para desarticular las redes narcóticas que operaban en esas provincias. Y en su solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público, encabezada por la directora de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, y Wellington Matos Espinal, procurador fiscal titular interino de la Fiscalía de Barahona, contra los acusados. Ellos dicen que lo que operaba allí en la región sur de la República Dominicana era una narcocultura movilizada por 2 o 3 familias, sobre todo los Florian, los Félix Cuevas, y que una de estas organizaciones narcóticas, ¿verdad?, narcofamilias, estaba en cabeza la de los Florian por los Gloria, dirigida por una mujer de 77 años de edad, señores, por una anciana de 77 años de edad, y que los Cuevas y los Félix, entre otras, los clanes habían logrado movilizar por separado desde el mes de diciembre del año 2021 aproximadamente 28 toneladas de cocaína. Señores, este es un tema para pensarlo y para repensarlo. Este es un tema para analizarlo con profundidad, con mucha seriedad, y que nos da a nosotros una idea de hasta dónde ha penetrado el narcotráfico, hasta el tuétano de la sociedad dominicana, hasta dónde el narcotráfico ha creado raíces profundas, porque estas organizaciones narcóticas lideradas por familias, por clanes en la región sur de la República Dominicana, han operado con todo nivel de impunidad, con todo el nivel de libertad por más de 3 décadas. ¿Y por qué durante 3 décadas han prevalecido, han sobrevivido estas narcoorganizaciones, estas narcoestructuras? Bueno, porque tenían la complicidad, el apañamiento y la protección, de un lado, de los organismos que están facultados por la Constitución para combatir el narcotráfico, que son los estamentos militares encabezados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Marina de Guerra, que es la que se encarga de custodiar y de vigilar nuestras costas, y demás instituciones castrenses de la República Dominicana, pero además tenían que contar con el contubernio de los funcionarios públicos de esas demarcaciones
y de la población en sentido general, porque era un secreto a voces que por las costas de Peravia, de Azua, Barahona, Pedernales, la droga fluía con tanta facilidad como se moviliza el agua del inmenso mar. Era tan frecuente el bombardeo de drogas en las costas de Peravia, de Azua, de Barahona y Pedernales, como los pescadores salir y pescar y lograr una buena pesca, traer muchos pescados a las costas para luego venderlos. Así traían también paquetes de cocaína, de esa que de alguna manera no podían recoger las lanchas rápidas que estaban ya previamente avisadas y conectadas para recoger esos cargamentos que eran bombardeados desde avionetas que hacían vuelos rasantes por las costas. Eso lo conoce todo el mundo. Y hay inclusive familias, muchísimas familias, a los que les han dado el mote de los playeros, de familias que se dedicaron a vivir en casuchas destartaladas a orillas de las playas o en lugares muy cercanos, en lugares estratégicos, y que vivían al acecho de esos paquetes de cocaína que eran lanzados desde esas avionetas y que no podían recoger las lanchas. Ellos iban y las recogían. ¿Y qué hacían? Las vendían, les encontraban mercados, y por eso es que hablo de la connivencia que habla el Ministerio Público en el documento de solicitud de medida de coerción. Y todo el mundo lo sabe, que no es posible sostener una red delictiva, una red narcótica, una red dedicada al narcotráfico a gran escala, si no es con la complicidad, con la connivencia de militares, de funcionarios públicos, de dirigentes comunitarios, de residentes en la zona. O sea, tiene que haber un amplio manto de connivencia para que ese negocio ilícito pueda prosperar y pueda ser desarrollado sin que sean atrapadas las redes que lo sustentan por las autoridades competentes. Entonces, enhorabuena, esta operación Caimán, que con la coordinación de la Dirección Nacional de Control de Drogas, del Ministerio Público de la República Dominicana y el apoyo de la Agencia Antinarcótica de los Estados Unidos y el Comando Sur de los Estados Unidos, pudieron atrapar a parte de esas personas. Esperamos que caigan todos los integrantes de las narcofamilias, de los narcoclanes del sur de la República Dominicana, para que de una vez y por todas esa zona que es inmensamente bella, esa costa que es extraordinariamente impresionante, deje de ser un lugar para bombardear drogas y podamos utilizarla para la explotación turística, para que los visitantes internacionales puedan ir a disfrutar de la belleza inconmensurable de un lugar tocado por manos sublimes, por manos divinas que el Todo Creador nos regaló. Esperamos que todas esas personas que han sido apresadas reciban prisión preventiva como medida de coerción y que paguen por estos delitos, que sean condenados para que de una vez y por todas se acabe el tránsito de drogas por la zona sur de la República Dominicana. Bueno, señores, por otra parte, vamos al tema político, Marino y José Tomás, porque en el día de ayer el doctor Leonel Fernández, tras él presentar su propuesta de gobierno, más de 2,000 propuestas en los diferentes segmentos del país, también el doctor Leonel Fernández pues habló sobre la compra de dirigentes que hemos visto durante los últimos días, según él lo ha dicho. Lo que sí hemos visto es cómo miembros de la Fuerza del Pueblo han renunciado, del PLD, y van al partido oficialista. Y la denuncia que se ha dado por parte del partido Fuerza del Pueblo y del PLD es la compra de dirigentes, que el gobierno está comprando dirigentes. Pero miren qué pasa.
Esto, lamentablemente, lo que hemos visto, el transfugismo político, le hace mucho daño a lo que es la democracia y el sistema de partidos políticos. ¿Por qué? Porque de una manera u otra se supone que si usted está en un partido que quiere ser político, usted llega porque desea cambiar, aportar, llevar ideas, proyectos, revolucionar todo lo que está pasando actualmente en el país y trabajar para ello a favor de la población dominicana. Me llamó mucho la atención cuando el doctor Leonel Fernández el lunes pasado, y tengo que volver también con el mismo tema, la rueda de prensa, la voz del pueblo, no de los periodistas, le hizo esta pregunta. Y él habló que habían diferentes personas en los partidos políticos, en este caso miembros, que van a la política con un interés diferente. Otros por beneficio propio, otros porque desean poder y otros que a pesar de todo quieren cambiar la realidad del país a través de lo que son las propuestas y las ideas. No importa si ganen o no, están allí para revolucionar lo que está pasando a través del trabajo. Y ahí es que yo voy. Esto no es culpa del PRM, esto no es culpa del PLD, esto no es culpa de la Fuerza del Pueblo, porque históricamente lo hemos visto. Ok, ahora hay un escenario donde el PRM es el partido de gobierno y tiene los recursos, ¿verdad? Para tal vez manejar, vamos a decirlo hipotéticamente, lo que supuestamente está denunciando la oposición. Pero yo creo que el precio de cada quien lo pone cada uno de ellos. Yo creo que ante todo uno tiene que tener la dignidad y la moral de lo que usted vale como ser humano, político y profesional. Porque si a usted, por ejemplo, el partido en curso le da 2 millones de pesos para que usted venga, eso es lo que usted vale. Ahora bien, si usted dice que no, espérese. Yo por más que sea, tal vez tenga la necesidad, están en el gobierno, quiero poder, pero hay una cosa que es mi moral, lo que yo valgo como ser humano y sobre todo mi partido, la ideología de mi partido, porque todos estos partidos tienen ideologías totalmente diferentes. Aunque tienen un mismo padre, en el fondo, Juan Bosch, pero se supone de que todos tienen ideologías diferentes. Entonces no puede ser que su ideología y su compromiso con el partido cambie a otro partido por el precio, vamos a poner, de 2 o 20 millones de pesos. Entonces yo quería referirme a esto porque, señores, por más que a usted le ofrezcan y le den dinero, le den poder, esté en usted lo que usted vale, insisto, y usted, su moral como ser humano, su respeto, si usted aprueba o no lo que están ofertándole. Si usted se queda dentro de su partido a trabajar, tal vez ahora mismo porque no pueden llegar al poder o están pasando por una crisis, usted está para usted trabajar y cambiar la situación de lo que está pasando. ¿En base a qué? A la plataforma en que usted está. Entonces, como estamos viendo el transfugismo, que lo que quieren es poder, dinero, andar adelante, como dicen, que hemos visto muchos de estos partidos políticos que son gobernistas, que están con el que está en el momento y utilizan su plataforma para ellos negociar. Entonces, eso lo que hace es que le hace daño al sistema de partidos políticos en el país. Entonces, quería referirme a este tema porque quieren culpar al PRM, culpar al PLD, que la Fuerza del Pueblo, que los demás partidos políticos. Ahora mismo la política dominicana, y ustedes lo saben, su estrategia ¿cuál es? Y le hablo de la política dominicana porque yo vivo aquí en República Dominicana, pero también se ven en otros países políticos, donde incluso tú, por ejemplo, tienes una candidatura y la gana por la Fuerza del Pueblo, y usted al otro día renuncia y se va por el PRM, porque, ok, supuestamente lo compraron, pero entonces el que está ahí, el que ganó esa candidatura y se fue, y con todo el respeto, lo digo en sentido general, no sirve. No sirve como profesional, ni ser humano, ni político. Porque eso es lo que vale. Y si hizo eso, le va a hacer lo mismo también al PRM con otro partido político. Entonces, a veces, yo entiendo que son temas que indignan, que hacen sentir mal, pero recuerde a la oposición y al actual gobierno que los miembros, si se van, es porque valen eso. Y peor ustedes que vuelven y lo reciban nuevamente, porque saben que si lo hicieron a este partido, lo van a hacer con otros y lo van a seguir haciendo con otros. Quería referirme a esto, Marino, para que la gente entienda. El malo en este caso no es el PRM. El PRM está para conquistar y ellos jalar, porque es un asunto de poder. Ahora bien, el malo es aquel que se va a sabienda que debe de estar en un partido
de que vale eso y que se va porque no está en el poder, porque no tiene el dinero, o porque en el momento tal vez no tenga los recursos y se va para otro partido político. Eso sí le está haciendo daño a la política dominicana, ese transfugismo que estamos viendo. Y es. Miren, ayer a propósito de la situación que está viviendo el país, nos hemos ido quedando sin referentes, sin líderes de luchas sociales en el país. Me recordaba mi amigo Enerio Vázquez, un audiovisual que produjo Benjamín González Vuelta, un maestro jesuita, un gran espiritual que ha formado mucha gente en este país, español de la provincia de León. Hizo un audiovisual donde presentaba a un multimillonario que vivía en una mansión gigante y alrededor estaba lleno de pobres. Ese millonario representaba el poder económico de la oligarquía y que la gente, el pueblo, protestaba contra él, lanzándole piedras y piedras y piedras y piedras. Y al final, ¿qué hizo este multimillonario, este poderoso, sino que recoger las piedras que le habían lanzado y construir todavía un palacio y unos muros más fuertes? Y a ese audiovisual le llamaba él la recuperación. Cómo el sistema, cómo la partidocracia y el poder político recupera desde el pueblo lo que son las luchas sociales para fortalecerse como grupo, y al final los pobres siguen siendo pobres. Y es que los actores sociales tradicionales en la República Dominicana, los que operaban, digamos, los grupos de protestas, los que se ponían del lado del pueblo, experimentaron a partir del 96 para acá un cansancio en las luchas. Se cansaron de quemar gomas y de atravesar troncos, de entrarse a tiro con la policía y enfrentar al Estado de esa manera, como bien lo explicaba Fidel Santana, hoy embajador en Uruguay. Explicaba ese tema. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Que ya, aunque las mismas causas e incluso mucho más aumentadas de razones para que un pueblo pueda protestar frente al poder económico avasallante, frente a que cada día más los ricos son más ricos, una cúpula, las clases medias, y el país sigue siendo más pobre, incluso experimentando, señores, mayores niveles de desajustes sociales, de inequidad social. Hoy por hoy, quienes eran los que lanzaban las piedras, dirigían las luchas sociales, fueron recuperados por el sistema. Desde intelectuales, sociólogos, antropólogos, analistas, jefes de sindicatos, todo el sindicalismo se convirtieron en grupos empresariales y hoy el pueblo está sin referentes. Los problemas se han agudizado, la inequidad, pero sin embargo, ¿quiénes sacan la cabeza por el pueblo? Y es que el golpe final lo dio el 2020, cuando llega a gobernar la popicracia dominicana. Le llamamos el gobierno de los popis, porque un popi llega al poder por una coyuntura de desgaste del partido del PLD en el poder, las divisiones, la pandemia, y la gente a calderazo puro saca al PLD del poder y se van al llamado cambio. Ahí se instaura la popicracia dirigida por Luis Abinader, muchacho rico de cuna. Imagínense ustedes, llega al poder y junto con los popis en su entorno empieza a hacer una nueva clase social, una nueva manera de gobernar, allantando al pueblo. Porque ¿qué es lo que hemos cosechado en este gobierno? Mayor pobreza, señores. Aquí los pobres, la agricultura, la agropecuaria, el sector empresarial, medio, bajo, las iniciativas están en el suelo, la agricultura ha mermado, las importaciones favoreciendo a su grupo han aumentado. ¿Y quién podrá defendernos cuando esos grupos de poder de esta
partidocracia, lo que hacen es reciclarse entre ellos y perdonarse los pecados que se cometen contra el Estado, contra el erario. Contra el erario. Por eso los endeudamientos cada día son mayor. Cada gobierno supera al otro en endeudamiento y en corrupción. Pasa que la corrupción de hoy no se castiga. La corrupción de este grupo que ha degenerado de popicracia en dinerocracia ha superado todos los parámetros anteriores, porque aquí siempre ha habido transfugismo. Aquí siempre se han comprado dirigentes de la oposición. Aquí siempre se han nombrado a gente que protestaba. Pero dígame alguien, ¿dónde está el Falpo? El Falpo se ha dividido en 20 pedacitos. ¿Dónde están los grupos de Copadeva, los grupos sociales, las comunidades eclesiales de base que trabajaban creando temas de conciencia? Nada de eso. Nadie ya conoce ya hoy las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Nada de eso importa. Composición social dominicana de Bosch, un análisis profundo de nuestra sociología y antropología dominicana. Nadie. Hoy por hoy, cada dominicano hace su propia revolución. Cada grupo está luchando por sí mismo y el pueblo dominicano en su mayoría está huérfano. Solo utilizado como un votante y al cual le ponen precio ese voto, y ese voto lo va a adquirir quien tenga más poder para comprar los votos. Frente a esta realidad, que hoy la propia oposición dice que estamos en la dinerocracia, el poder del dinero, este gobierno, en vez de solucionar los problemas naturales que tiene el país, lo que está haciendo es comprando a dirigentes, a lo que ganaron y a lo que perdieron. Entonces, el panorama que tiene el pueblo dominicano hoy es un panorama para la reflexión, señores. Nos hemos quedado sin referente y hoy gobiernan el tigueraje, una tiguerocracia. Gobierna el país y así no podemos seguir. Es tiempo de reflexionar, señores. Es tiempo de volver a mamar las fuentes del pensamiento liberador del pueblo dominicano. Caramba. José Tomás, ¿qué tenemos? Vamos ahora a conocer lo que nos trae nuestra compañera Marileni Sosa con el segmento Mundo del Arte. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Hoy vengo por aquí súper tempranito a traerles las últimas novedades de la farándula. Les cuento que la atroz separación de Nicki Nicole y Peso Pluma continúa dando de qué hablar. Y es que mientras Peso Pluma al parecer ya tiene nueva novia, así de rápido, Nicki Nicole sigue tirando indirectas en sus redes sociales. Vamos a ver esto. El cantante mexicano Peso Pluma parece que está decidido a darse otra oportunidad en el amor luego de que terminó su relación con Nicki Nicole, ya que recién fue captado con una hermosa mujer que se dice es su nueva novia. Fue durante su presentación en el Festival Coachella 2024, que se celebró el pasado fin de semana, que el intérprete de corridos tumbados fue captado bajando de una camioneta y caminando junto a una modelo. Mientras tanto, Nicki Nicole, cantante argentina y es pareja del mexicano, quien en los últimos días ha publicado fotografías suyas en Instagram acompañadas de mensajes de desamor que parecen ser una clara indirecta para el cantante. Sé que estás con otra, pero pensando en mí, y le das los besos que algún día te di. ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas? Pero es que yo sacaba lo mejor de ti. Esta fue una de las indirectas que Nicki Nicole posteó en sus redes sociales. Y la edición 25 de los premios Latin Grammy se celebrará el próximo 14 de noviembre en el Casella Center de Miami, en el sur de Florida, ciudad que vuelve a acoger la gala de estos galardones entregados por la Academia Latina de Grabación, que confirma la sede este miércoles. De esta manera, la ceremonia, cuya primera edición se celebró en el año 2000, vuelve a realizarse en la ciudad en la que la Academia Latina de la Grabación tiene sus oficios principales y a la que considera su hogar, de acuerdo a la nota.
Y finalmente, tras la polémica que desató la confirmación de separación que hizo Elizabeth Gutiérrez, William Levy se manifestó en un breve mensaje en el que aseguró que por el bienestar y salud mental de sus hijos nunca haría algo que deje mal a su expareja. Destacó que estaría centrado en su carrera y dedicado a Christopher y Kaylee. Sin embargo, anunció que en algún momento contaría toda la verdad. Bueno, y de acuerdo con la periodista Tanya Charry, una fuente cercana a William asegura que el actor cree saber el detrás de las recientes acciones de Elizabeth. William está seguro de que todo lo que está haciendo la actriz es para provocarlo y comenzar un caso judicial en su contra, ya que en esta separación hay incluso problemas de dinero. Así que para los que creen que esta separación va a ser como siempre, que ellos vuelven de nuevo, todo parece indicar que esta es definitiva. Eso es todo de mi parte, chicos. Sigo con ustedes. Muchas gracias, Marilene. Bien hace el actor William Levy de hacer todo lo posible para que la separación de su esposa no afecte el desarrollo psicoemocional de sus hijos. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero al regreso ya tenemos aquí nuestro invitado del día. Él es Livio Encarnación y vamos a conversar con él de imagen, política, del discurso, del lenguaje, de todo lo que tienen que tener en cuenta para hacer un buen discurso. Quédese con nosotros aquí en Matutino Su Mundo. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros, porque ustedes que son los mejores continúan el día con el mejor Matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo, que se produce desde la República Dominicana para el mundo, televisión comprometida, global, y una televisión al servicio del pueblo. José Tomás Paulino, ¿qué tenemos? Ya tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado de este día, jueves 18 de abril del año 2024, un hombre que hace honor a la profesión, al arte de la palabra, pero un hombre que ha decidido capacitarse y abrevar en las mejores fuentes de la comunicación política y por eso está ejerciendo esta nueva faceta profesional hace muchos años ya en la República Dominicana con una gran experiencia y nos honra con su visita en este día. Hablamos de Livio Encarnación. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto para mí saludarles. Livio Encarnación. Encantadísimo de estar aquí. ¿Sabes que yo siempre he dicho, José Tomás Marino, que Livio debe de volver a la televisión dominicana? Claro que sí, porque talento como tú hace falta. Estoy aquí. Sí, pero tú sabes de qué manera yo te digo, no como invitado, sino ya como talento. Atención, don Ismael. Lo que pasa es que Livio está muy ocupado porque él tiene además una escuela para la formación de locutores, de profesionales de la comunicación, una escuela que da clases también de oratoria, de comunicación en sentido general. Y de eso precisamente vamos a hablar en el día de hoy. Estamos ya en la recta final de una campaña para la elección presidencial y congresual en la República Dominicana. Y es tan importante el tema de la comunicación política, el marketing, pero sobre todo el lenguaje en sentido general, cómo estructuran los políticos dominicanos sus discursos. ¿Qué es lo que tú estás viendo en los diferentes candidatos, no solamente a la presidencia de la República, sino también los candidatos a senadores y diputados? El manejo del discurso político, el manejo del lenguaje, ¿cómo lo ves? Mira, es una gran pregunta porque hay mucho que decir. La verdad es que en este proceso electoral que ha sido muy variopinto y hay de todo, sí, ha sobresalido mucho el hecho de que como hay una gestión de gobierno con un presidente que tiene un capital político muy alto, la estrategia se ha basado mucho en transferir parte de ese capital político del presidente a sus candidatos y les ha funcionado. De alguna manera, la gestión de gobierno actual ha logrado capitalizar la imagen del presidente y sus ejecutorias traducidas a sus candidatos. Así que se ha visto una campaña muy permeada por esto. En buen dominicano, el presidente se ha tirado caballito en la espalda a muchos candidatos y con su prestigio que ha construido, pues ha logrado un posicionamiento de muchos de ellos en las plazas que están presentándose. Ahora, esos candidatos en el terreno, lo que yo he ido observando es que todavía en esta recta final tienen grandes oportunidades. Hay muy poco tiempo ya para revertir indicadores y tendencias, pero lo que yo he visto como ausente en el proceso ha sido, en la mayoría de los casos, la definición y estructuración de un discurso dirigido a los diferentes blancos de electores.
Lo que sí he visto es una campaña muy orientada a activar el voto de base del propio partido. Y esto va en todas las organizaciones políticas. No solo el PRM, no solo el PLD, no solo las demás fuerzas políticas que están pues, apostando por ocupar puestos de poder. Ha sido muy difícil, aparentemente, para los candidatos actuales definir un discurso que atraiga al votante indeciso, al votante no afecto, al votante que tiene alguna malquerencia con la cosa pública, y el discurso se ha concentrado mucho en los miembros del propio partido, activar su base. Por ejemplo, Livio, ¿tú crees que la política ha cambiado, la forma de hacer política? Porque, por ejemplo, en febrero pasado, las elecciones municipales, vimos cómo el PRM, en este caso, ganó mayoría. Sin embargo, ¿tú crees que hay una oposición, en este caso Fuerza del Pueblo y PLD, que son los partidos más mayoritarios, se quedaron atrás en la forma de hacer política, tanto como partido y también sus candidatos, las principales figuras que participaron? Yo creo que en términos generales estamos atravesando, digamos que un estadio de falta de sintonía entre la cosa pública y los ciudadanos, en términos generales, no solo en este proceso. El fenómeno que se conoce como la desafección política, que no es más que esa malquerencia entre el ciudadano y la cosa pública, yo creo que se ha ido agudizando con los años. La República Dominicana no es la excepción. La presencia del presidente Luis Abinader, que es un outsider de la política, por así decirlo, que es un activo político que viene más como de un perfil empresarial, sí, de una familia con cierta prestancia y con un legado también político, pero se ve como una figura más fresca en el ejercicio de la política. De nuevo reencausa, a mi modo de ver, la intención de voto y se traduce en que obtiene la presidencia de la República, y esto produce una especie de enamoramiento nuevo entre el ciudadano votante local dominicano y la figura del presidente. Sin embargo, lo que sí se observa cuando tú analizas bien es como una especie de desgaste importante a lo largo de los años entre la relación del ciudadano con la cosa pública, y ha sido estudiado. Entonces ese fenómeno se traduce en un mayor nivel de abstención electoral, en un poca sintonía de los ciudadanos con lo que hacen los candidatos y luego con las ejecutorias de gobierno. Yo creo que ahora estamos en una etapa en la que todos los partidos políticos tienen que hacer sus reflexiones internas para descubrir qué nuevas maneras a las que pueden acceder para conectar mejor con los ciudadanos. Y yo creo que el discurso, aunque se ha ido renovando un poco, todavía está muy lejos del discurso que necesitamos tener con los ciudadanos del día a día. Yo creo que hay que tener conversaciones más transparentes, más abiertas, más colocadas en el punto del debate que importa al ciudadano. Los temas fundamentales. Los temas fundamentales, pero también hay que abrir nuevas conversaciones, porque los candidatos están tocando los temas de siempre. O sea, buscar otros temas, explorar otros temas, otras situaciones, llevar otras propuestas. Pero pensados en función de los diferentes sectores poblacionales que tienen necesidades distintas. Y el discurso ha homogenizado una conversación que no necesariamente debería haber sido homogenizada, sino segmentada según las necesidades de esos blancos de público. Livio, primero felicitarte en el Día del Locutor. Un placer. Igual para ustedes. Mira, Livio, estamos en una época de la infocracia. Sí. La mentirocracia. Que todo, oye, forjar figuras hoy no es una cuestión de estar apegado a la verdad, sino a crear percepción a base del dinero que se invierte en los medios. La verdad importa muy poco, diría. Exactamente. La verdad está de vacaciones y la han puesto de lado. Entonces, cuando uno habla, bueno, el presidente tiene prestigio, pero el prestigio se compra hoy con los medios, porque estamos en un gobierno que se está gastando más de 9.000 millones solo en promoverse a sí mismo. Entonces, frente a ese hecho, entonces uno tiene que romper la pseudo-concreción, lo que las cosas parecen ser, pero que no son. Entonces, ¿cuál es el papel que juega la realidad? ¿A qué realidad nos acercamos? A la realidad de la percepción que es creada por callar voces, por comprar plataformas, por grandes imágenes, la dialéctica verboicónica con todas esas mentiras y una realidad entonces que subyace en un pueblo que mientras se dice que el pueblo está bien, que el salario le alcanza y está por encima de la canasta familiar, cuando tú sabes que no. Entonces, esa dialéctica, ese choque, esa dicotomía entre el discurso y la realidad
tiene que hacer a la gente pensar. Entonces, por eso es que cuando analizo los temas sociales me doy cuenta que el target es bombardeado y hace que la gente piense diferente a su propia realidad. O sea, es una explosión abusiva de los recursos para crear una falsa idea, pero que al final mucha gente te la compra. ¿Cuál es tu visión sobre eso? ¿Buscamos, digamos, la verdad o el engagement a base de dinero frente a la realidad tangible de un pueblo que hoy está peor que ayer en materias materiales? Yo creo que la aspiración de todo gobierno ha de ser este encuentro armonioso entre la gestión y el discurso. Es decir, yo creo que todo gobierno responsable busca crear una relación entre su ejecutoria y la percepción que los ciudadanos puedan tener sobre su ejecutoria, porque al final el ejercicio de la política no es más que, al final se traduce en una transacción. Yo administro, a través de la confianza que me diste con tu voto, yo administro la cosa pública, y si lo hice bien, pues tú me has de corresponder de nuevo, permitiéndome continuar ahí para seguir haciéndolo bien. Así que siempre hay como esta batalla entre la verdad, la esencia de lo que se ha hecho de verdad y lo que la gente percibe. Y sabemos que hay de todo. Hay, digamos que presidentes o candidatos o funcionarios que han hecho buen trabajo, pero no han sabido comunicar lo que han hecho y por lo tanto son mal percibidos. Y los hay también malos que no han hecho mucho o muy poco y son bien valorados. Al final del día, cuando centramos la conversación en la eficacia de la comunicación, habría que decir que indistintamente de cómo una gestión se maneje en términos de ejecutorias reales, si analizamos el ejercicio de su comunicación, tendríamos que verlo en función de los resultados que genera al final del día. Usted habla de la compra de percepciones y de la inversión en publicidad que genera una adhesión positiva hacia una administración, pero también al final del día el ciudadano de a pie saca su transacción y por más que yo invierta en publicidad para cambiar una percepción, si contrasta con la realidad, si choca con la realidad, el ciudadano se construirá una opinión como quiera. Y es el fenómeno de la opinión pública. Es la tendencia real o inducida que se forma un colectivo en relación a un tema en particular. Entonces, ¿cómo se construye la opinión pública? El ciudadano interactúa con los actores sociales, se mueve en la calle, va a las instituciones, consume, gasta, transa, se reúne con otros ciudadanos. ¿Y qué pasa? Bueno, que usted tiene una opinión más crítica sobre la realidad política dominicana, pero Salvador no. Y entonces la compañera Arasme está en el medio escuchando la conversación de ustedes. Y probablemente ahí entra una de las teorías más interesantes del mundo de la comunicación política, de Elizabeth Noel Newman, que es la teoría de la espiral del silencio. Noel Newman decía que si entre ustedes dos, mientras conversan, uno de los dos tiene más preeminencia en la conversación y su opinión parece ser mucho más fuerte, Lorena, que no tiene una posición, digamos que fija aún, termina adhiriéndose a la opinión que parece más prevaleciente porque parece que es la opinión que comparte la mayoría. Y Elizabeth Noel le llama la espiral del silencio porque provoca una especie de silencio en aquel que no tiene toda la argumentación o no tiene todo el aval para adherirse a una corriente y otra. Entonces ahí es donde entran las inversiones de comunicación política porque estimulan que unas determinadas opiniones se hagan más prevalecientes que otras y así generan adhesión de los demás. Entonces yo creo que al final, de nuevo insisto, el ideal sería que toda gestión esté siempre correspondida con la realidad de lo que hace, ¿no? Es decir, que la percepción se encuentre con la gestión y que haya, digamos, que una simbiosis positiva. Yo creo que todos los gobiernos están convocados a invertir en publicidad. Creo que el ejercicio ético debe basarse en la verdad, en la transparencia de la verdad. Yo creo que la actual administración ha hecho un ejercicio bastante determinado en construir una percepción basada en un cambio. Y de hecho ahora el nuevo discurso es profundizar el cambio. Entonces ese relato que se ha construido, que buena parte de la población lo aceptó, lo asimiló y ha transado por la candidatura actual del presidente Luis Abinader, se debe a una necesidad. Es decir, el gobierno actual encontró un punto de necesidad, encontró un tema que conecta con una realidad local y lo ha mantenido en el tiempo. Es decir, cuando Luis Abinader gana la presidencia, había necesidad de un cambio, se agudizó la necesidad de un cambio. Y ahora el relato está continuando. Desde la efectividad de la comunicación política ha funcionado. Ahora, visto desde otro análisis, podríamos sentarnos a discutir otras cosas, pero la efectividad del discurso político le ha dado resultado. Y sin duda alguna está generando hacia futuro posibilidades mayores para su propuesta política.
Y sobre todo ahora en este contexto en el que estamos ya a 31 días hoy para la celebración de las elecciones, el presidente Luis Abinader se ha encontrado con un aliado, digamos, en esa línea discursiva, porque está hablando de la continuación del cambio, está hablando, por ejemplo, de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, que fue la punta de lanza de su campaña presidencial para las elecciones del 2020. O sea, él prometió un ministerio público independiente y de alguna manera lo garantizó con la designación de Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República. Prometió persecución de la corrupción, iniciar el proceso para acabar con la impunidad que habíamos vivido por muchos años, y de alguna manera hay casos que están siendo llevados en los tribunales de la República, hay medidas de coerción, hay algunos que ya han sido condenados porque llegaron a un acuerdo para juicio abreviado aceptando su culpabilidad. De alguna manera, ¿piensas tú, como especialista en comunicación política, que esto le reportará algún tipo de beneficio político a Luis Abinader en su carrera por la reelección? Sin duda alguna. Ahora todo dependerá de la pericia con que la administración logre capitalizar esto en términos políticos. O sea, sabemos lo que va pasando, ¿no? Es decir, yo puedo acumular capital social, puedo acumular capital cultural, capital económico, y luego puedo hacer, si quiero, transabilidad entre estos capitales a otro capital, y es el capital político. Yo creo que cada una de las decisiones que en esta administración ha ido tomando el presidente Luis Abinader, sin duda alguna, apuntan a que llegue el momento en donde se capitalice políticamente. Yo creo que el ciudadano también sacará sus transacciones, hará su análisis y dirá, ok, en materia judicial, ¿qué se ha logrado? Y evidentemente ahí entra lo que decía el compañero Alcántara. Cuando el ciudadano comienza a construir, a fijar posición, recurre a todas las opiniones que ha escuchado y frente a ellas intenta posicionarse. Lo hace a partir de sus propios valores, sus criterios, pero influye en él todas las demás opiniones que ha recibido. Entonces, esa batalla por la percepción, por la construcción de la percepción, quien más eficazmente coloque los mensajes, al final lo capitaliza mejor políticamente. Evidentemente los recursos son importantes, porque mientras más yo pueda acceder a que un medio o una plataforma divulgue los contenidos que me favorecen o que son mi corriente de opinión, más se posiciona esa corriente de opinión. Entonces, yo creo que el gobierno ha sido efectivo recordándole a los ciudadanos estas ejecutorias o acciones que tú estás promoviendo. Colocando ahí a la figura de una procuradora, impulsando procesos judiciales en temas que regularmente no se veía mucho, y hacer iniciativas de judicialización, y entonces eso va calando, ¿no? Va construyendo una percepción. Ahora, tiene que coincidir con la verdad o con la realidad. Por ejemplo, los que han sido procesados y han admitido culpabilidad, pues de alguna manera no se habrán hecho un harikiri, ¿no? Habrán admitido culpabilidad porque algún indicio de culpabilidad había, alguna prueba se encontró. Entonces, es ahí donde, si una gestión de gobierno encuentra los elementos para legitimar lo que ha impulsado, pues se encuentra con la correspondencia de la percepción, favorable o no favorable. Entonces, el ciudadano a pie dice, ok, pero ellos admitieron, eso quiere decir que metieron la mano, de verdad, robaron, o no puede ser que todo lo que se han señalado, todos acepten la culpabilidad, algo pasó entonces. Entonces, esa transacción interna que hace el ciudadano es lo que lo lleva a posicionarse y decir, bueno, se está haciendo algo en esa materia. ¿Me hago entender? Es como cómo se va construyendo la percepción cuando se encuentra la realidad con el ejercicio de fijar una posición frente a un tema. Y al final yo creo que, aunque muchos se dicen, los corrillos noticiosos y de comunicadores, que el gobierno actual tiene oportunidades importantes en materia de comunicación, yo creo que han dado cátedra en algunos aspectos importantes de la comunicación. Cátedra de cómo manejar algunos temas, colocar corriente de opinión y mantenerlas a lo largo del tiempo. Yo creo que han sido efectivos en muchos aspectos en ese sentido. Bueno, Olivia, vamos a una breve pausa y cuando retornemos, yo quiero que tú nos expliques cuáles son esos canales de comunicación, esos temas en específico que el gobierno ha hecho su trabajo. Señora, vamos a la pausa, retornamos en breve.
Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo. Hoy estamos conversando con el periodista, locutor y también consultor en comunicación política Livio Encarnación. Con él hemos hablado de interesantes temas de cómo se está manejando la política actual y sobre todo también los diversos actores de la misma. Yo dejé una pregunta en el aire, Livio, en el bloque anterior, porque tú hablabas de la forma o los diferentes medios de comunicar y me gustaría saber cuáles son esos diversos medios que tú consideras que el actual partido de gobierno ha estado utilizando, se ha estado manejando. Y quería también comparar esta parte con el gobierno de Danilo Medina, que también se manejaron sumamente bien con la parte de comunicación. Mira, yo creo que, como decía hace un rato, de lo que se trata es de crear nuevas conversaciones públicas. Y a la hora de tú crear una conversación con alguien, tú evidentemente no le vas a hablar de medicina a José Tomás porque no es médico. Tú intentarás colocar temas que sean de su interés o que mínimamente le resulten atractivos, por lo cual uno intenta generar sintonía entre el interés del interlocutor y lo que yo tengo para compartir o plantear, si quiero que sea efectivo este encuentro, este diálogo. Yo creo que también aplica en el mundo de la política. Los actores políticos están convocados a crear conversaciones nuevas con los ciudadanos, dado el contexto que tenemos. Y ya decíamos que el contexto es uno en donde el ciudadano se encuentra desafecto, está infoxicado porque está lleno de información chatarra o basura y se encuentra, digamos que también en un estado de economía de su atención. Si yo estoy atencionando muy poco a los mensajes que comunica el actor público porque resulta para mí en muchos casos pues repetitivo, aburrido, poco atractivo. Entonces existe la necesidad de una renovación en la forma discursiva. Y los gobiernos o las gestiones públicas que logren hacer esa sintonía, ese match, van a lograr entonces a su vez transar mejor con los ciudadanos, ya sea para una buena gestión o para un proceso electoral como el que se avecina. Yo creo que la actual administración de gobierno ha procurado, digamos, o ha intentado impulsar una forma de comunicación frugal, basada en la sencillez. De hecho, se ven muchas formas. El PRMista viste con calzado tenis, viste con chacabana, viste con pantalón jeans. Con tenis. Intentando construir digamos que una forma de comunicación diferenciada a la de la gestión que pasó, ¿no? En este caso. Y que era una gestión más de corbatas, de formalidades. Y se nota ahí, hasta ahí se nota el acento diferenciador entre una y otra. La gestión del presidente Medina hacía mucho uso y explosión de recursos storytelling, contando historias para conectar con los ciudadanos y vender la realización de su gestión de gobierno. Este gobierno, digamos que ha hecho uso también del storytelling como herramienta, pero no ha sido tan marcado el uso del storytelling como herramienta para contar sus ejecutorias y sus relatos. La vocería en el gobierno del presidente Danilo Medina era, digamos que variada. Había mucha intervención de muchos funcionarios que desde el Palacio Nacional y de la Sala Orlando Martínez declaraban, hacían declaraciones de prensa. Parece que la mística del director de comunicación y prensa de la presidencia en ese momento era esta, la de democratizar el discurso para que los funcionarios públicos pudieran también tener exposición. Este gobierno ha centralizado mucho la comunicación. Los actores públicos, digamos que en este último tramo del gobierno es donde más comienzan a hablar, porque el presidente inició un proceso de interacción directa con la prensa, fijo todos los lunes, y entonces ahí convoca a sus funcionarios para que frente a la prensa emplazarlos y pedir sus declaraciones. Creo que fue a propósito de una reflexión de la importancia de abrir el discurso. Así que creo que por ahí también hay similitudes y diferencias. A la hora de ir a la comunicación directa con la prensa, hemos visto diferencias también. El presidente Medina, digamos que era un poco más comedido, le costaba mucho más interactuar con la prensa. El presidente Luis Abinader es mucho más dado a conversar y entablar una conversación improvisada e inmediata con la prensa, y se observan esas diferencias. En el relacionamiento con los medios tradicionales, parecería que esta administración de gobierno ha abierto una forma de relacionamiento con los directores de medios y con los periodistas en cuestión que es distinta también a la administración pasada. Entonces creo que hay oportunidades importantes en la actual gestión, pero en términos concretos yo creo que cuando se hace un análisis basado en la efectividad, yo creo que ambas gestiones tuvieron aciertos importantes
para mantener en su momento la opinión pública a su favor en función de sus ejecutorias. Yo no observo en este momento grandes diferencias desde el punto de vista del resultado final, que es generar un clima de percepción positiva y que esto se traduzca en un déjame gobernar tranquilo. Y yo creo que ambas gestiones han logrado hacer eso. En su momento. El precio ha sido distinto para cada una, Sí. pero creo que al final han convergido en que... ¿El precio cómo? ¿Humanamente o económicamente? En los dos términos. Mira, Livio, ¿en qué tú piensas que ha afectado ese choque entre la mentira, el engaño, porque el marketing juega ya desde Sun Tzu, en el arte de la guerra, ¿no? El engaño como la estratagema. Sí, como estrategia, la fake news. O sea, este es un gobierno del engaño y con el engaño choca con la realidad, como hemos dicho. Ahora bien, ¿qué papel y qué tanto ha afectado al pueblo en crear conciencia frente al engaño? Decía Bosch que el pueblo dominicano conoce al cojo sentado y al ladrón queriendo pasar como gente seria. O sea, la gente al final saca su conclusión, y te digo porque anteriormente Balaguer tenía estrategia de esa, de mucha fundita y todo, y al final la gente decía, le comemos la fundita y no somos reformistas. ¿Tú no crees que ante esta perversa acción del gobierno así para avasallar a todo el mundo, no hay un pueblo que por ahí tiene algún nivel de reflexión y que eso pueda también engañar al engañador y que haya un escenario de segunda vuelta real? Yo creo que al final tendremos la oportunidad todos de verlo, porque las elecciones serán, digamos que ese espacio para saber si estábamos en lo cierto o no en cuanto a esta valoración que planteas. Y los resultados están ahí a la vuelta de la esquina. Yo me permito diferir un poco sobre el tema de considerar que hay, digamos que una estrategia específica para el engaño. Yo creo que el actual gobierno hace un ejercicio de maximizar sus oportunidades y su gestión, y en ese ejercicio puede que choque con una serie de límites que no siempre ha cuidado, pero me parece que no es muy distinto a lo que han hecho otras administraciones de gobierno para defender sus ejecutorias desde ahí. Ahora, lo que sí pienso es que hay una gran oportunidad para que como ciudadanos de un país que digamos que aprecia la idea de la democracia, sigamos creando sentido crítico de la realidad. Es decir, yo quiero creer que el ciudadano dominicano va a seguir ejerciendo su capacidad de cuestionar, de plantear una postura, de fijar posición, y que se hará cada vez más crítico ante la realidad. El día que logremos llegar al estado deseado, entonces tendremos candidatos que para poder acceder a las posiciones tendrán que esforzarse más. Entonces yo quiero creer en eso, que no seamos tan maleables, que no seamos tan influenciables, y para eso necesitamos seguir apostando en profundizar en la formación, en la educación, en generar conciencia ciudadana, y yo creo que, digamos que poco a poco nos estamos aproximando, pero hay ajustes que hay que hacer. Por ejemplo, el modelo de participación ahora es totalmente distinto al de los años 70. Ahora participamos desde casa, escondidos desde un aparato celular, y emitimos una opinión que probablemente no nos atrevamos a plantearla en público en un proceso face to face con alguien. Entonces el modelo de participación ahora es totalmente distinto, es distinto. Nos escudamos en eso, y en función de que no nos estamos viendo la cara, podemos decir cualquier cosa. Pero también somos mucho más influenciables por lo que estos fenómenos digitales suponen. Entonces yo creo que la gestión de un gobierno debe también ocuparse de impulsar el crecimiento de la capacidad crítica y de reflexión de sus ciudadanos. Una sociedad más informada, más empoderada, con más capacidad de exigir, de demandar, yo creo que al final favorece una mejora, digamos que integral del sistema en su totalidad. Y seríamos menos vulnerables a situaciones de engaño cuando se produzcan. Claro. Bueno, el día 24 de este mes está previsto celebrarse el debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, un evento que va a ser difundido a todo el país. Entonces, ¿qué tan importante es la línea discursiva? ¿Qué tan importante es la comunicación gestual, el lenguaje corporal? ¿Qué consejos tú, como especialista en comunicación y marketing político,
le daría o qué consejos les daría a Abel Martínez, a Leonel Fernández y a Luis Abinader para que hagan de esa comparecencia pública la noche del 24 de abril un evento que pueda cerrar, digamos, con broche de oro su campaña presidencial y su pretensión de alzarse con la victoria en las elecciones del 19 de mayo? Mira, el primer debate electoral que recoge la historia política, de la comunicación política, fue en Estados Unidos entre John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon, 1960. Ustedes seguro se habrán topado con esa reflexión. Y mucha gente que puede estar viendo el programa también sabe que en ese debate electoral ocurrieron cosas muy interesantes. Una de ellas es que cuando se hizo encuesta o medición posterior al debate, los que presenciaron el debate a través de la televisión, que estaban en su apogeo, estamos hablando del 60, pero la televisión tiene, digamos, sus primeras apariciones en el 50. Entonces, importante, aparición importante. Dijeron que ganó, seguro, John Fitzgerald Kennedy. Pero quienes escucharon el debate por la radio, dijeron que ganó Richard Nixon. Y por primera vez sale a relucir el impacto de la imagen en la construcción de la percepción frente al tema político. Le pusieron su polvito y todo, escondidito. Claro, Nixon había rehusado que le pongan polvito porque era muy varonil. Además, antes de ir al debate había tenido un pequeño accidente, se había golpeado una pierna, por lo cual se veía en esta postura con la mano puesta aquí en la rodilla con mucha frecuencia y lucía sudoroso aquí a nivel de la parte del bozo. Eso te daba inseguridad. Y él no quiso acceder a que le pongan pues maquillaje. Así que se veía constantemente colocándose el pañuelo aquí y lo hacía proyectar como dubitativo, nervioso. Perfecto. Richard Nixon estaba con las piernas cruzadas, rozagante, era un tipo apuesto, elegante. John Fitzgerald Kennedy, relajado y constantemente en control corporal. Es decir que el peso que ejerce la imagen, el manejo de lo perceptivo en un debate es vital. Es vital. Entonces, este debate va a estar muy reñido en eso porque creo que siguen pesando mucho los aspectos no verbales. Los estudios dicen que el 93% de la comunicación que tú y yo emitimos es no verbal. Sí, está en las expresiones de la cara, la postura del cuerpo, el movimiento del cuerpo y el tono de la voz. Y también la distancia física, que se llama proxemia. Entonces, cuando tú conjugas todos esos elementos, el ciudadano escuchará tus palabras, pero tus palabras, pesarán muy poco frente al peso que ejerce lo no verbal. Entonces yo creo que, si bien es cierto que en un debate hay que responder a la pregunta y la pregunta implica el uso de la palabra, pero el estudio plantea que solo el 7% de la comunicación humana es verbal. Significa que al final del día la gente recordará poco de lo que dijiste, pero sí recordará o sentirá mucho más lo que le hiciste sentir cuando tú dijiste lo que dijiste. Así es. Claro. Entonces hay que trabajar enormemente la transferencia de confianza, de conocimiento, de empoderamiento, de empatía, digamos que de prudencia, de frugalidad en el manejo de la opinión. El candidato que se vea arrogante va a ser castigado por el electorado. El candidato que se vea duditativo puede ser castigado por el electorado. Pero no olvidemos una cosa muy importante, que tal vez la gente olvida cuando está en un proceso electoral. 8 de 10 personas en todo el proceso electoral, antes de ir a votar, ya eligieron su voto. 8 de 10 personas antes del día de las elecciones ya eligieron su voto. Así que este debate lo que va a hacer es mantener tendencias que ya están construidas. El debate no va a ser precisamente que la gente cambie de opinión, salvo la franja pequeña de votantes que conocemos como indecisos, que no tienen todavía una definición y dirán, tal vez en el debate dirán, mira, he terminado de convencerlo en él, me voy con él. Sí, pero la verdad es que la mayoría ya eligió su voto antes del día de las elecciones. Así que ojalá que en este momento este debate sirva para explicitar temas que no hemos explicitado durante la campaña. Livio, ya para finalizar, no te puedo despedir sin preguntarte, y esto ya a modo personal. Este año culminan liderazgos y surgen otros. ¿Cuáles son esos nuevos liderazgos que surgen en la política dominicana, tanto masculino y femenino, al frente a las próximas elecciones 2028-2032? Interesante, creo que hay mucha gente que va a salir del ruedo político, sí. sin duda alguna. Pero bueno, la figura más destacada para ti, que van a ser los nuevos líderes más adelante. Mira, yo creo que en el PRM, sin duda alguna, una Carolina Mejía tendrá, creo que yo, mucha preeminencia política. Creo que un
David Collado seguirá, y ahí lo dicen las encuestas como quiera, cuando se evalúan los funcionarios de gobierno. Digamos que en la Fuerza del Pueblo, sin duda, Omar, ya es evidente que estará ahí, aunque habrá que ver si no gana la plaza, cómo generará un posicionamiento para mantener su discurso. Tengo mis dudas sobre el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, porque ya perdió la plaza en Santiago. Evidentemente no va a quedar como presidente en esta gestión de gobierno, y creo que es cuestionable su futuro político. Margarita Cedeño no está en el ostracismo, no le veo su presencia actual, y creo que en el PLD emergen figuras como este joven que fue ministro de Economía, Ariel, tiene un discurso muy poderoso, y yo creo que es una figura interesantísima. Y otros más que están ahí, que si le dan la oportunidad pueden tener un gran espacio político en el país. Pero el PLD estará en crisis. Bueno, de hecho hay quienes dicen que en este proceso electoral termina la hegemonía de Leonel Fernández, de Miguel Vargas Maldonado, de Danilo Medina, de Margarita Cedeño. No sea tan crudo, por eso yo dije culmina, pero no dije nombre. Pero es un análisis. Pero no dije nombre. Y nosotros hacemos opinión también. Es un análisis, y hay quienes plantean eso, señores. Ya llegamos al final. Pero es verdad que se acabó. Se acabó lo que se daba para ellos en política. José Tomás me libró de esa papa caliente. Yo lo maquillé y él acabó de Margarita, Leonel, Danilo Medina, Miguel Vargas Maldonado, se terminó el tiempo. Se acabó. Livio, qué bueno tenerte. Tú deberías de venir más seguido. Es un placer sobre para todo en las próximas semanas, que vamos a estar tratando estos temas y en expectativa de cara a los próximos comicios. O sea que te comprometo de manera ya obligada de venir y a nuestra Diana darte seguimiento. Tenía que hacer encarnación. Otra vez, señores, felicitaciones a todos los locutores, a los profesionales y artistas de la palabra. Feliz resto del día, y a ustedes, amables televidentes, que nos conceden cada día la honra de su presencia. Cuídense mucho. Hasta mañana. Sigan con Multimedia.